Bien, amigos, martes 23 de agosto, cuarto menguante, Desiderio Donato Peña Mirabal. Ese fue visitador médico, después fue propietario de un laboratorio muy importante. Esa es una historia que mucha gente no conoce. La mayoría de nuestros laboratorios nacionales fueron fundados por visitadores a médicos, excepto los primeros. Por ejemplo, Collado, Roldán, el de Dorasol ahí en la San Martín, esos eran laboratorios y J.M. Hernández, pero luego vino una época que por lo menos 5 visitadores a médicos hicieron el laboratorio de mayor gama de productos es Ethical. Y Ethical lo fundó Lebrón, pero él asoció a su pariente un visitador médico que se llamaba Ramos, un veterano de la visita médica, y Julio Ruiz. También el caso de el que estamos hablando aquí, Donato Peña y César Jiménez, Feltrex. Hay por lo menos 5 laboratorios que lo fundaron visitadores a médicos. Hoy es día de Santa Rosa de Lima. Creo que Santa Rosa es la patrona de La romana. de Lima, pero creo que de la romana también. De la romana. Un día como hoy, en Rumanía celebran su liberación. Y un día como hoy, nacieron María Isabel Valdés, Hidalgo y María Martínez, y hoy es el aniversario de bodas de Humberto Santana y la señora Idelka Altagracia Valdés en Montecristi. 30 años de feliz unión matrimonial. Bien, hemos incluido una sección de saludos, y más que saludos es un mensaje a los amigos de la revista de toda la vida que nos han acompañado, algunos trabajando con nosotros y otros dándole seguimiento todos los días. Y muchos de ellos ayudando a la revista en alguna forma. Machi Contan, Nélcida, su viuda. Minerva de Coco, la de Miguel. Patricia Coco de Álvarez, la de Horacito. Fanny Sánchez, la de Guaró Aliranzo. Hay 2 Fanny Sánchez. La mamá del ministro de Vivienda se llama Fanny Sánchez. Era la esposa de Pedro Bonilla. La viuda y las hijas de Emilio Lapallés del Río, que llenó una época con nosotros. Y Eugenio Rivas, que estuvo mucho tiempo fuera, siempre, inclusive nos reporta desde Estados Unidos, la audiencia lo ve. Creo que está aquí, lo saludamos. También a nuestro querido Celso Juan Marrancini, que tiene la particularidad de que será el próximo presidente del CONEP. Y yo le recomiendo a Celso Juan que tiene que esmerarse, porque uno de los mejores presidentes que ha tenido el CONEP ha sido Pedro Brache. Así es que tiene que guayar la yuca. Bien,
Negro Veras habla del ejercicio del derecho y termina su artículo diciendo lo siguiente: el agrietamiento de una sociedad lleva a muchos profesionales del derecho a desesperarse. Quiero añadir que la desesperación es la madre de todos los fracasos. Eso lo pongo yo. Y caer en la realización de operaciones que constituyen un bochorno y una agresión a la ética. Dentro del orden social vigente pueden ser creados mecanismos, instrumentos, espacios de lucha que hagan comprender a la generación actual que ella tiene el compromiso de hacer cambiar el rumbo del país, que esto no puede seguir como hasta ahora, que a ella le corresponde dar los pasos para, sobre la base de esta sociedad en decadencia y enferma, comenzar hacia nuevos horizontes de honradez, decencia, honestidad, desprendimiento y sentido de compromiso cívico y ético. A pesar de que nosotros tenemos muchos años más que Carlos y sobre todo que Cristino, porque Cristino es más joven que tú lo sabes. Quería preguntarle algo. Y le digo realmente, no es una pregunta para televisión, es una pregunta porque no he podido encontrar la respuesta. Hay a veces situaciones que se presentan en las sociedades en que una idea, una teoría gana la opinión pública. Me pasó en la Guerra Fría. Mis compañeros fueron luchadores por la libertad del país, luego se hicieron miembros de partidos de izquierda, de toda gama, y nosotros pudimos evadir esa tendencia. Y yo te confieso que no sé por qué, pero creo que me quedé siempre con un complejo de culpa, como el que no era de izquierda, que no llenaba las expectativas de un ciudadano, de un patriota. El joven que no es de izquierda se quedaba siempre marcado. Y ahora está pasando algo, que es la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes. Si todos los países del mundo que existen hoy, creo que son 200 y pico, en un momento dado declararon su independencia o su separación de otros poderes, ¿por qué en el caso de República Dominicana el querer mantener una nación separada de otra, somos señalados como racistas, como antihaitianos y como personas que no tenemos la sensibilidad frente al prójimo? Y yo me pregunto, ¿es así? Nosotros somos lo malo de la película, los que a veces hablamos a veces tenemos hasta temor. La prensa está tan influenciada que ya no dice haitianos, dice extranjeros, porque no quieren que lo confundan. Realmente, yo particularmente quiero que el mundo sea uno,
pero no que la isla sea una, no, que el mundo sea uno, que no se necesite pasaporte, que no se necesite visa, que no se necesite nada, que el mundo sea uno, pero no, yo no pude cambiar eso, ni lo voy a cambiar. Es motivo de tener complejo de culpa por luchar por la independencia de su país. No, bajo ninguna circunstancia. A propósito de eso que usted decía en la introducción, sobre la posición política suya en aquellos tiempos, yo creo que era natural que usted viera la izquierda como una opción legítima, en un contexto en el que usted tenía una superpotencia en el mundo, era la época de la Guerra Fría, por aquí, por estos lados, quienes más narigoneaban eran los estadounidenses, y nosotros sufrimos en carne viva 2 intervenciones militares. Y era lógico, se puede entender perfectamente que usted asumiera posiciones políticas en contra de Estados Unidos. Y además de eso, teníamos una situación aquí, en República Dominicana, que hoy uno la analiza en el contexto latinoamericano y uno puede llegar a una conclusión distinta. Pero en definitiva, yo creo que eran posiciones que se podían entender. Pero antes que pasemos a lo otro, ajá, ahora mismo es de lo mismo que va a decir. No, yo iba a poner otro ejemplo, porque en Europa, por ejemplo, se acaba de aprobar un plan para abrirse espacio en América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están renunciando a las materias primas de Rusia. Y hay que buscar eso por otro sitio. Aquí hay gas, hay petróleo, hay litio, hay una serie de recursos naturales que están en disposición, pero bueno, hay que tener herramientas políticas para penetrar. Hay un plan de inversión, un plan de préstamo, y eso es algo que se diseñó. Y decía alguien que China tenía una ventaja, y es que no tiene ese pasado colonial que genera algunas predisposiciones políticas. América Latina está girando hoy hacia la izquierda. Eso favorece a China, porque China nunca fue una potencia colonial. Y entonces, hoy en día, en la región, eso todavía pesa mucho cuando se trata de las relaciones con China y también con las relaciones... El pasado colonial o el pasado cultural, el pasado que tiene China de la tradición, que ese es su pasado, marca una diferencia importante, ¿verdad? No, claro, desde luego, porque China hasta el otro día, bueno, todavía los chinos dicen que ellos son un país subdesarrollado. Porque tú me acabas de contestar la primera parte sin querer, sin proponer. No, vamos para la segunda. Sí. Pero mira lo que pasa. ¿Por qué no era de izquierda? Porque lo que se planteaba, yo decía, me quedan 2 caminos. Ingresar esa corriente ideológica y luchar por ella, porque de eso se trata. Pero yo también veía la realidad. Era imposible que tú puedas implementar una idea en América de ese tipo sin romper con Estados Unidos. Y Estados Unidos fue, es y posiblemente será muchos años más allá de nosotros la primera potencia de América. De América, no vamos a hablar del mundo. Entonces yo dije, pero ahí nada más quedan dos soluciones. O tú te quedas tranquilo y aceptas lo que aceptamos en la dictadura. Tú sabes que uno vivía, respiraba, trabajaba, estudiaba durante la era de Trujillo. Y crecimos, y estamos vivos, y él se murió. Pero teníamos una limitación, que era la libertad de expresión. Entonces tú respetabas eso, entonces te señalaban de
colaboracionista. En el caso de Estados Unidos, eras reaccionario, como el caso último que le hablé, de que tú eres racista y antinegro, antihaitiano. Entonces eso hace sentir a mucha gente mal. Yo estoy muy claro, porque a la edad mía yo estoy claro de que los países hay que respetarlos, pero yo me pregunto, ¿el complejo de culpa es normal o no debe existir? Es que siempre hay una identificación natural con el que se presenta como el más débil. Pero, y eso es un asunto que mucha gente le saca bastante capital político con respecto precisamente a lo que es la población más vulnerable frente a la población más rica. La gente no escarba mucho en la historia de las razones por las cuales un país, sea en el Caribe, en Europa o en África, se quedó atrasado y su población sufre las consecuencias. Simplemente ven lo inmediato. Son gente que están pasando hambre y al lado hay recursos. Entonces, y hay gente que promueve ese asunto porque usted sabe que la pobreza genera mucha riqueza y sobre todo defender a esos pobres. Sí, pero mira, a veces aparece un autor que habla de esto que te voy a decir. Pero Estados Unidos tiene un libro en América, un libro claro, que nosotros nos negamos ni a analizarlo ni a hablar. Cuba triunfó por una razón. Ellos no lucharon por la revolución socialista, ellos lucharon por el derrocamiento de Batista. Y después, entonces comenzaron a implementar... Necesitaba un apoyo internacional ¿Qué grande hizo y vino Estados Unidos? Lo cercó. Entonces trazó esto. No otra Cuba en América. Bolivia, el Che. Santo Domingo, Camaño. Manolo Tavares. La misma medicina en todas partes. ¿Por qué? Porque ese librito está escrito. Fíjate cómo en el 65 ellos desembarcan, pero no fue en contra del gobierno de Bosch que ellos desembarcaron. Fue por la posibilidad de que los comandos en su mayoría se perfilaban como pro Cuba y se dijo que el Che estaba aquí. Entonces la posición de Estados Unidos... Hay cosas, Cristino, para terminar con esto, que no están escritas, pero es donde quiera que surge un líder que pueda emular a Fidel Castro, ya saben lo que tienen que hacer. Fíjate que matan a Manolo, pero lo mato. Matan a Manolo, matan a Camaño, matan al Che, y desaparecen generalmente, si podían desaparecían los cuerpos, porque no querían tampoco homenajes posteriores. Nosotros nos negamos siempre a hacer esos análisis, como nosotros tenemos aquí situaciones que nosotros no queremos analizar y que todo el mundo se niega. El otro día, un asesor del Departamento de Estado de origen colombiano, hablando con empresarios de Colombia, dijo que si el triunfo de Petro se hubiese producido hace algunos años, en la época de la Guerra Fría, probablemente Estados Unidos primero hubiera hecho el esfuerzo, se hubiera empleado a fondo para que no ganara. Y si gana, segundo, lo tumba. Hubiera hecho el esfuerzo para que fracase. Quiere decir que había una línea clara. En el caso de Cuba, a mí no me cabe duda de que el proceso revolucionario cubano fue un proceso que contó con el respaldo popular, pero de manera abrumadora, y eso quedó demostrado durante todo ese trayecto. Y no obstante eso, Estados Unidos trató de hacer abortar ese proceso. Porque, bueno, por una razón política.
sencillamente por una razón política, porque Cuba, de alguna forma, era un aliento para movimientos de ese tipo en América Latina. Y ellos, desde que comenzó el proceso cubano, decretaron el cerco, el bloqueo, hicieron atentados, planificaron atentados contra la vida de Fidel Castro, boicotearon todos los proyectos de la Revolución Cubana, y esa es una situación que está ahí. Y no fue el apoyo que ellos buscaron de grandes como de Rusia y después Pero de es Venezuela. legítimo, pero es legítimo No, usted es coger, legítimo, pero no fue eso cualquier... lo que puso a pensar Estados Unidos. Aquí hubo un momento que habían misiles, Cristino. y Pero se en le el dejó caso, ver pero, que la pero cosa en no el era caso de Bosch. Bosch no hubo absolutamente nada de eso y lo derrocaron. Y en el caso de otros países latinoamericanos no hubo nada de eso. Estados Unidos prefirió siempre a Somoza que a los sandinistas que lucharon contra un régimen dictatorial. Un grupo de muchachos, de jóvenes, luchando contra una dictadura. Estados Unidos prefería al dictador que a esos luchadores por la democracia y por la libertad. Bueno, que después vinieran en lo que han devenido, ese es otro problema. Pero Trujillo, ¿cómo se mantuvo 30 años? Si no fue con el respaldo de Estados Unidos. Le sacaron el cuerpo ya en la última etapa porque molestaba en términos políticos. Era un incentivo para la lucha política. Lo mismo que Pinochet. ¿Cómo derrocaron a Salvador Allende? Pero ellos se dieron cuenta después que ellos podían apoyar gobiernos, no dictaduras que fueran democráticos. Rómulo Betancourt, Luis Muñoz Marín, Juan Bosch, Pepe Figueres, esa gente le hicieron el trabajo a Estados Unidos, algunos dentro del gobierno y otros de la oposición, pero yo no sé por qué ellos no fomentaron eso. Ellos comenzaron a fomentarlo posteriormente, cuando entendieron, después de la experiencia cubana, ellos se preguntaron, bueno, pero ¿cómo es posible que un grupo de desarrapados, un puñado de hombres mal armados que no sabían, no tenían una logística asegurada, no sabían qué iban a comer, ni nada por el estilo, cómo fue que derrotaron a un ejército? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Y la explicación simple y llanamente está en la política. El régimen político, definitivamente, la represión es un estímulo y una base para que ese tipo de proyectos prosperen. Y por eso Estados Unidos cambia de actitud y dice, nos conviene mejor la apertura democrática porque eso desincentiva la lucha revolucionaria. Y yo creo que ese fue un paso positivo que dio Estados Unidos en aquel momento. Y el caso de Haití. El caso de Haití, mire, el problema usted sabe que en Haití mucha gente no entiende, no conoce la historia. A nosotros nos critican los izquierdistas y nos critican los derechistas. En el caso de Haití. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Haití fue el primer país que se independizó, eran esclavos, lucharon contra la opresión y además de eso ha sido víctima de la marginación. Francia le impuso condiciones que... Hasta le vendió la independencia. Bueno, y además Haití apoyó el movimiento independentista latinoamericano. Bolívar consiguió el respaldo de Haití con las armas que le habían quitado a Napoleón. Y eso, bueno, pues se pondera, son factores que siempre se ponderan, pero no se toma en consideración que nosotros, a diferencia de otros países, nos independizamos fue de Haití. Y siempre la lucha por la independencia va acompañada de un proceso en el que tú tienes que cuidar celosamente tus espacios para poder mantener tu independencia. Eso nos pasó a nosotros durante un buen tiempo, cuando los haitianos insistían en querer dominar la parte este de la isla. Entonces nosotros nos independizamos de Haití y durante muchísimo tiempo tuvimos que cuidar este espacio nuestro en un esfuerzo por mantener la independencia. Y eso se explica esas relaciones que nosotros hemos tenido con este país. Pero eso hay gente que no lo entiende.
En América Latina ese es un fenómeno que casi no se entiende. Sí, ahora, pero ahora, al tenerla a Estados Unidos y a la izquierda a su favor, nosotros quedamos en minoría claro que sí. y el pleito está perdido. Ese es uno de los problemas, de los grandes problemas que tenemos nosotros. Los informes, bueno, fíjese lo que le pasó a Danilo Medina en la cumbre de La Habana. Ahí le prepararon una celada, en Cuba le prepararon una celada a Danilo Medina. Él lo contó y dijo que lo que se estaba diciendo, parece que se había acordado que las discusiones sobre ese tema se iban a mantener a puertas cerradas. Y eso se difundió al público. Y fue cuando él hizo esa intervención. Él preguntó, averíguame a ver si esto está saliendo al aire, porque yo no me puedo quedar callado aquí. Una celada. Entonces, además, Haití encuentra la comprensión por todos sus problemas de la comunidad internacional. Miran, un muro en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que tú te plantees un muro para dividir la isla que usted comparte con una nación hermana como Haití? Eso se entiende muy poco. Y la verdad es que suena un poco hasta grosero, porque hay que entender la realidad que tiene República Dominicana, compartiendo la isla con un Estado fallido y un esfuerzo de la comunidad internacional por conseguir unos resultados que atentan contra los intereses vitales de la República Dominicana. Y ese es el problema. Pero eso no es malo y no lo están poniendo como malo, Cristina. ¿Qué es lo que no es malo? Eso es lo que estamos hablando. O desear imponer nuestra soberanía. Oh, pero desde luego que no es malo. Pero eso desde luego que no es malo. Ahora, yo eso es nunca he legítimo. entendido. ¿Y por qué hay unas cosas que son de izquierda? Por ejemplo, el tema haitiano, la izquierda dominicana está a favor de Haití. ¿Por Sí. qué? Bueno, eso habría que, los izquierdistas son los que tienen que responder explicar a eso, eso, pero la idea es que nosotros, bueno, hay incluso hasta una interpretación de la historia de que nosotros debimos siempre hacer causa común con Haití, Es decir, que preferimos la anexión a España y no tener unas relaciones llevaderas con Haití. Todas esas interpretaciones existen, pero nosotros aquí luchamos contra ingleses, franceses, Españoles, ingleses, franceses, norteamericanos. Exactamente, por mantener nuestra independencia. Esa es la realidad. Nosotros le deseamos, yo creo que el dominicano ha demostrado que le desea a Haití lo mejor, la mejor de la suerte. Ahora hay una realidad ahí que afecta a la República Dominicana. Y esa comunidad de 193 países tiene que asumir su rol, porque una nación que se está cayendo a pedazos, que tiene una realidad ahí que es realmente lastimosa, y está mirando para otro lado. Lo que ellos hacen, lo que ellos propugnan, lo que ellos mantienen, lo que ellos rechazan, nos lo quieren imponer a nosotros. Ah, bueno, porque ellos quieren resolver su problema, ellos priorizan sus intereses. Porque el muro de aquí es malo, pero el de México no. Pues, y ellos tienen un muro construido ahí, en una parte de la frontera con México. Y eso se construyó, y creo que fue en el gobierno de Clinton, y nadie hizo una oposición a ese proyecto. Con Donald Trump sí eso encontró. Y te voy a decir algo, y ese muro que estamos haciendo ahí en la frontera es un muro que tomará mucho tiempo. La frontera tiene casi 400 kilómetros, 394, algo así. Y se espera que hay fronteras naturales y fronteras que van a ser con el muro. Yo me pregunto, si en 2 años nosotros tenemos posiblemente 4 kilómetros para los primeros 14, ese es lo que se llama táctica dilatoria. Eso es para hacer ese segmento ahí, que por cierto, ahí hay militares, para complacer una parte de la población.
Pero eso no va a terminar con muro nunca, que se acuerden de eso. Ese muro nunca será terminado, ni creo que va a avanzar mucho. Bueno, yo creo que... Además que como muro, míralo, Cristino, no tiene mucho de muro. Sí, yo una vez comenté que no me gustaba mucho la forma en que eso se está haciendo. Pero, de todos modos, yo saludo la actitud del presidente, la posición del gobierno con respecto a esa situación. Me parece que esa puede ser una buena herramienta para controlar muchas situaciones que hay ahí. Ojalá que eso se lleve a feliz término. Oí que hay una parte, esa parte tiene unas características. La que viene tiene otra característica, que es la que se supone tiene que jugar el papel más relevante y que va a tener unas características distintas, más altitud, concreto armado. Esos son comentarios que he oído, no tengo información Yo voy precisa. a ir con una cizalla, no, porque la cizalla es una cosa grande, con un alicate de presión y te voy a abrir un boquete ahí. Sí, Eso parece la verja de un colegio. Sí, eso yo, Te voy a abrir Mira, Sí, yo vi el muro en Palestina, el que le propusieron los judíos, ese encaramarse ahí. el de España tiene hasta cuchillas. Y ¿El por que ahí vaya a dónde? El que Melilla. se para en Ceuta y Melilla. creo Ceuta que y es. Melilla. Sí. Esa pared que construyeron ahí, es una verja. Y por ahí se suben los marroquíes y esa gente que viene del norte No, pero del norte de África. eso es un gasto innecesario. Eso es un gasto innecesario. Pero, entonces, mi complejo de culpa puedo posponerlo, ¿verdad? Si uno No, puede- yo creo que eso tiene su sentido. La preocupación que existe en la sociedad dominicana es legítima y creo que la comunidad internacional tiene un rol que jugar ahí. Sí, pero yo le quiero decir a la sociedad dominicana que ya no tenemos mucho que hacer, ¿eh? El que no lo cree, que camine por las calles. Yo comparto, tengo algunas frustraciones en ese sentido. Y yo creo, honestamente, no me gusta decirlo en público para no desincentivar al que está haciendo algún tipo de esfuerzo. Pero a mí me parece que ese es un problema que no tiene solución. Yo te voy a decir una cosa. Ese es un problema, doctor, que no tiene En mi solución. vida vi mucho a Balaguer, pero en mi vida conversé 4 veces con Joaquín Balaguer. Y una de las conversaciones me dice, ya eso es inevitable. Y me lo dijo a principio del segundo mandato. Era como el 87 ya. Fue en el momento que comenzamos la revista ya en el Radio 4. Televisión Dominicana. Ahora, Balaguer se atrevió a decir que era lo que querían las grandes potencias. Lo dijo públicamente, pero ahora se hacen presiones y los gobernantes nuestros no quieren decir cuáles son las exigencias. Yo recuerdo a Danilo Medina que dijo después de una reunión con Ban Ki-moon en una de las cumbres en Panamá, después de una bilateral, él le dijo a Ban Ki-moon, un pueblo pobre no puede hacerse cargo de los problemas de otro país pobre. Pero no sabemos qué fue lo que Ban Ki-moon le propuso al presidente Medina, que él dijo eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que decir cuáles son las presiones, en qué dirección es que va. Balaguer lo dijo, aunque le costó eso, Pero mira, el recorte del periodo. yo te voy a decir que aquí hay una agenda que desgraciadamente los políticos no quieren hablar. ¿Por qué aquí no se dice que la corrupción real que hoy se está persiguiendo y tratando de eliminar es algo positivo, pero no fue el principal elemento que produjo la salida
de Danilo Medina y la imposibilidad de rehabilitarlo. ¿Cuál fue? Busquen el video de China. Estados Unidos no podía resistir, porque eso no es un problema de Trump y de Biden, es un problema de Estados Unidos. Este señor se le ocurre coger para China y habló todos los problemas de aquí, los teníamos casi resueltos, y desde que llega el gobierno nuevo, lo primero que dice, ningún área estratégica estará en manos de contrato con China. Y comenzaron con Manzanillo. Y todo lo que había se pospuso. Todo. Pero no se quiere decir. El otro día, hazme el favor, el otro día hubo una reunión en Cancillería. El presidente envió a su ministro de la presidencia. El canciller estaba en doble rol, ex coordinador de participación y canciller de la República, y el señor que está con la chacabana blanca es Robert Thomas. Robert Thomas es una persona muy afable, ha sido la segunda figura de la embajada en los últimos 4 años, habla bien el español, conoce bien el país y sobre todo conoce la agenda de Estados Unidos aquí. Entonces la gente no sabe que muchos embajadores que son nombrados aquí son personas que a veces son hasta empresarios, abogados, que no son de carrera. Y en el caso de República Dominicana, no quisieron correr riesgo y dejaron en funciones a Robert Thomas, que conoce, y ahí se declaró en Cancillería, juntos podemos... Haremos historia. Haremos historia. Haremos historia. Entonces, aquí se hacen unos discursos raros, como si eso fuera retórica. Hoy, como un presidente de la República representado por un canciller y por un ministro de la presidencia se destapa con que juntos haremos historia? ¿Cuál es la historia? Mira ahí, eso fue ayer. Cristian tiene una hija que es del Departamento de Estado y vino a visitar el país. Robert Thomas, cuando tú ves que Robert Thomas la lleva al presidente, es porque ella es una funcionaria importante. Claro. Porque no es verdad que un embajador, que es él, con más poder que ningún otro en el pasado, va a ir a llevar a una funcionaria al presidente. Entonces, eso necesita que se le diga cuál es la agenda. Porque aquí se hacen preguntas y nadie te la contesta. Y vamos a lo elemental. Y me dice, ya tú me tienes, me dijo alguien, ya tú me tienes harto con esa vaina, con el tema de por qué no hay un programa de control natal en Haití. ¿Por qué no hay un programa de control natal en Haití? Me dice, porque quizás allá no hay el personal para hacerlo. Ah, pero pueden llevar, los cubanos fueron y ayudaron muchísimo a Haití durante muchos años, ¿tú te acuerdas? Claro. Médicos cubanos. No, pero el tema es no explicar nada. Pero te ponen aquí los controles natales de población, porque ahí hay tres o cuatro proyectos en el Congreso que ellos presionan por su aprobación, pero en Haití no importa. Ahora es peor, ahora le mandan armas a los rebeldes para hacer un ISIS allá, doctor. Van a hacer un ISIS y después no van a saber qué van a hacer con ellos. No, de hecho hay. ¿Eh? De hecho hay unos grupos que son, le llaman bandas de delincuentes. Sí. Pero son, en realidad, se manejan como pandillas
pero tienen unos objetivos políticos también. comenzaron, porque ellos creen como que uno es un pendejito. Comenzaron con los secuestros. Se salvan los religiosos, porque había que secuestrar religiosos, ¿verdad? Americanos, para que se vea que ellos... De que se fugaron. Sí, se le fugaron a los rebeldes. O alguien pagó. A lo mejor le mandaron su cuarto. Yo veo armas ahí que yo no le he visto en ninguna parte. Entonces, ¿con qué esa gente compra eso? Porque eso no se puede comprar, eso son donaciones que le hacen. El asunto es que estas cosas hacen que uno piense mucho y que pida que el que tiene la respuesta, que la dé, un comunicado de Estados Unidos, dice, mira, nosotros lo que queremos es esto. Aquí una vez se filtró que ellos ayudarían a los que promuevan la aprobación de los proyectos de ellos en el Congreso y ofrecieron hasta la suma. Entonces, nosotros no podemos hablar todos los días de lo mismo, pero vamos a hablar interdiario, un día sí, otro no. Porque es el país, señores. Sí, es el país. Sí, sí. Mientras ese problema exista ahí, hay que tocarlo. Bien. No, hay gente que Señores, sacar un tema de la agenda es darle razón al que lo está... hay una situación política que está surgiendo aquí interesantísima. Todo el mundo sabe que el grupo de organizaciones y partidos que apoyó a Luis Abinader fue un grupo grande en un número y grande en poder. Poder político y poder económico. Los ricos, los americanos, participación, y le faltó algo que fue Leonel, el PLD. Aún así, el PLD era el partido del gobierno y tenía muchas posibilidades de ganar. En las últimas elecciones sacó un 62, Luis sacó un 53, pero participación no tenía los votos, pero fue quien visitó todas las fuerzas políticas y los convenció de el bloque. Fíjense que en los cambios del 16 no tocan ninguno de los funcionarios de participación. ¿Cambiaron el embajador en España? No. ¿Cambiaron el canciller? No. ¿Compras y contrataciones? No. ¿Frontera? No. Entonces... Migración. Migración. No, ¿por qué frontera? Migración. No, yo me refiero al cargo que tiene, no el que era director de migración, sino al que era del consejo, el señor Lozanito. Lozano, que es el de la frontera. Ese es el que dirige la migración de aquí, la que nos interesa. Entonces, eso no lo tocaron. A Leonel le dan su cuota. A Leonel lo ponen segunda mayoría en el Congreso, en una forma extraña. El senador que ganaba en la boleta del PLD, que gana en el PLD, pero después te pasa para acá. Se pasó y tiene mayoría. Bueno, felicidades. La política es eso. Pero resulta que ahora ya Leonel no es del bloque. Luis se va a reelegir, pero necesita el 53, porque si se va a una segunda vuelta, corre riesgo. Entonces se hablaba, ¿con quién se ve el PLD en una segunda vuelta? ¿Con quién se va Leonel en una segunda vuelta? En caso de que el PRM quede en primer lugar. Que así es.
Ahora, el problema es que los 26 partiditos que están en la boleta, esos partidos están unidos a los otros 3. Y vamos a tener entonces que el PRM necesita a Leonel para que vuelva a apoyarlo. Ahora soy yo. Ahora soy yo. Entonces, coger para donde Danilo. Bueno, el problema es que Danilo puede que negocie, pero la familia entera está trancada. Y tú preguntas, ¿y va a aceptarlo? No sé. Si Danilo aceptaría pactar para una segunda vuelta, de que si el PLD tiene más votos, el PRM lo apoye. Y al revés. Y están ocurriendo algunas señales interesantes que confirman esto. Primero, ¿qué sentido tiene que Omar Fernández, acabado de nombrar vocero en la Cámara de Diputados, diga, el PLD se va a dividir? ¿Qué sentido tiene? Por tanto, no creo que el PLD y la Fuerza vayan a hacer ningún pacto con esas declaraciones. Pues esas son unas declaraciones para no unirse. Aparece otra declaración que dice, este gobierno va a terminar peor que Hipólito, dice Leonel Fernández. ¿Qué quiere decir? Que no hay acuerdo con este gobierno porque va a terminar peor que Hipólito. Ya van 2. Y la tercera, que no comparen mi obra con la de ustedes, que la de nosotros está muy por encima. Y en la universidad, nosotros hemos invertido más que ningún otro gobierno. Y hoy le contestan, los parqueos de la universidad costaron más en el 2011 que el metro de construcción de Torres de Naco en aquel entonces. Costaron 3 veces más que los parqueos del Banco Central, siendo los del Banco Central más amplio esa unidad. Es decir, ya le están contestando a través de diferentes vías a Leonel. Comenzaron con las construcciones de la UAS, comenzaron con Omar, comenzaron con el mismo Leonel. Es decir, que ya parece que Leonel y el gobierno no van para ningún lado. Pero resulta que a una persona, después que muere, la dejan entre 12 y 24 horas para su velatorio. Ustedes no encuentran raro que de esas 12 horas, hubo media hora que coincidieron Danilo Medina y Luis Abinader. Sencillamente, ¿a qué hora va el presidente? ¿O a qué hora voy yo? Y dile que ahí hablamos. Eso fue pactado, porque ahí no hay casualidad. La seguridad se cuida mucho de eso. Resultado, hablaron. Pero ayer aparece en Palacio, en la oficina presidencial, recibiéndolo en forma oficial a Magín, el último director de impuestos internos de Danilo. Y yo te puedo decir que el presidente le coge el teléfono a cualquier dirigente del PLD alto que quiera comunicarse con él. Lo que quiero decir es que se está perfilando algo que hay que esperar, pero que no nos sorprenda cualquier cosa. Por una razón, nadie gana solo. Nadie se mete en primera vuelta con la situación de ahora. Nadie. Es una pena
que el presidente Fernández piense que él gane solo, porque esos son los pasos que está dando. Si se va a dividir el PLD, es para donde nosotros que viene. Entonces, eso es el cálculo que están haciendo. Pero yo no sé lo que piensa el doctor de Castilla. Yo esas declaraciones se las atribuyo a impericia política, porque yo creo que lo que Tanta junta, doctor, tantas impericias. No, esa, porque a mí me parece que lo que se está generando es algo que va en una dirección totalmente diferente. Ahora, ¿qué me sorprende a mí? ¿Qué me sorprende a mí? En el discurso del presidente en Santiago, él metió en el mismo saco a Fuerza del Pueblo y al PLD. Y yo digo que ese enfoque, de alguna forma, unifica a esas dos organizaciones políticas. Porque si usted arremete contra los dos gobiernos, cosa que el presidente hasta ese momento había evitado, ese es el resultado. Ahora, ¿por qué lo hace? Es la pregunta por que yo... lo mismo que tú dijiste, por impericia. Mira, hay personas que te dicen a ti, Leonel y Danilo se reunieron, pero el hecho de que se hayan reunido en una o dos ocasiones, tú tienes que entender que hay presión de grupo, hay gente que exige. Tenemos que hablar, nosotros no podemos seguir pensando en que ustedes son los dueños de este negocio. Entonces, por algo que usted dijo también importante, y es que nadie gana solo. Que nadie gana solo. Pero también hay otra cosa. Si esos dos están conversando, ¿por qué el presidente da por descontado que llegaron a un acuerdo? Y si no llegaron a un acuerdo. Bueno, yo porque entiendo que yo digo, bueno, algo sabe el presidente que está preparando las condiciones para cuando él tenga que entrarle a dos manos a ambos sectores. Porque cuando Leonel hizo la fuerza y decidió irse, ¿ustedes no creen que Leonel Fernández y el PLD entero sabía que ese acto de Leonel de dividir el partido lo iba a sacar del poder de golpe a todito? Porque eso fue lo que sacó el PLD del poder. Sí. Si Leonel se hubiera doblado, como en el 12 y como en el 16 y como en el 20, perdón, hoy el PLD estuviera en el poder. Porque ni participación, ni Estados Unidos, ni Luis lo que tenía era un 35, que fue lo que sacó en el 20. Danilo tenía un cálculo, las cosas fallaron por algo a lo que usted hizo referencia hace un ratito, aquella llamada famosa, que sacó a Danilo del juego de una vez. Porque no era lo mismo Gonzalo que Danilo. ¿Cuánto sacó Gonzalo Castillo? 38. Con un improvisado en política prácticamente. Y sin un PLD unificado, aún el PLD dividido, no se unificó realmente alrededor de Gonzalo, como estaba acostumbrado el PLD, que incluso ponía en movimiento una maquinaria el día de las votaciones. Eso estuvo ausente. Ahora, y daba la sensación de que el PLD quería perder. No, es que mira, hay mucha percepción. Mira, tú tienes que entender lo que es un partido que tiene un presidente 12 años, en íntima colaboración con el que gobernó 8 años durante los 12 que él gobernó. Porque Danilo y Leonel era lo mismo. Yo me ocupo de los chiquitos, tú de los grandes. Entonces, cuando eso ocurre, ¿verdad? El hombre está 12 años en el poder y 20 años de presidente del partido. El shock que recibió ese partido, esa militancia, cuando ese hombre se va, había gente que no sabía lo que iba a hacer. Es más, claro, hay gente que mediatizaron su decisión. No se fueron, pero votaron por Abinader directamente. Es probable que haya mucho de eso. No que mucho. Hubo algo de eso. Porque no se necesita mucho tampoco. No sé. Porque acuérdate de una cosa, puede que Leonel diga, bueno, está bien, no hay tiempo para armar un partido. Porque lo armó a última hora. Claro. Pero no fue un 3%. No fue un 3%. Era mucho más que decidieron, no, nosotros no nos vamos ahora. Porque tuvieron la esperanza de poder ganar con
con Danilo y Gonzalo. Pudo haberse llevado. Fíjese, por ejemplo, que hubo candidatos PLDistas, gente que se quedó en el PLD Y para ganó. ser candidato, ganaron y después entonces fueron algunos, otros perdieron. Si la línea hubiese sido atraer todo lo que era posible, a lo mejor Leonel se hubiera llevado una parte por un poco ejemplo, más grande. Haciendo un poquito de ejercicio, digo, cuando ellos hablaron, si es que hablaron, o hablaron a través de terceros, no importa. Vamos a unir. Todo el mundo sabe que si la fuerza del pueblo se une al PLD, ganan en primera vuelta. ¿Cuáles son los puntos que pudieron haber sido diferencias importantes? Uno, nos vamos a unir como antes y tú vas a disolver esa fuerza del pueblo. No, pero es una organización. Óyeme, esa es una condición. Tú vienes para acá. Dice, sí, está bien, yo lo hago, pero con una condición. Yo soy el candidato. Yo soy el candidato. Oye, pero nosotros vamos a ganar como quiera. Búscate un candidato que no sea tú. Mira a ver si te gusta la que era mujer tuya. No, esa no. Pero di lo que tú quieres, yo. Ni de barato la fuerza del pueblo y yo soy el candidato. Entonces, eso fue lo que Luis en el discurso no sopesó. Porque eso es siempre lo que han discutido, quién es el candidato. En el 20 eso fue lo que dicen, me traicionaron, me ganaron una convención. Ahora, hay yo creo que una presión en las bases de las dos organizaciones políticas. Para unión, Claro que sí. porque ellos saben que esa es la forma de ganar, Cristino. Lo otro es seguir en la oposición. ¿Eh? Lo otro es seguir en la oposición. Una oposición dividida no es capaz, no vence al PRM en el poder. Eso no es verdad. Hay unas declaraciones muy inadecuadas, muy fuera de tiempo, que fueron la viuda de Reinaldo. Aquí quiero decir que Reinaldo murió por una gran depresión, por traiciones, por la situación de su partido, por el cáncer, por la inactividad que le produjo la enfermedad, por la pandemia y por los ataques en las redes, sobre todo de quienes debieron acompañarlo. Y aquí, desalmados, ruines, insensatos, cuántos calificativos raros, pretendan asesinar su memoria con elucubraciones e inventos. Todo el mundo sabe que esa es la segunda esposa de Reinaldo y que en esa casa, desde su mismo matrimonio, se habló mucho de candidaturas de Reinaldo, de candidaturas de ella como acompañante y hasta se habló de posibilidades de irse a otra organización. Yo creo que esta es la antesala de que esta señora se va para la fuerza del pueblo. Y está preparando el terreno para justificarlo. Cosa que no va a tener ninguna incidencia. Pero de esa manera no, porque Reinaldo siempre fue un gran conciliador. Pero no si, se es así, equivocó. Si es así, es un gran error. Pero ella tuvo que luchando por otra cosa y él no lo aceptó. Es su PLD, es su PLD. Recuerda que cuando la llamada de Pompeo. a quien llamó Danilo fue a Reinaldo, retira el proyecto. Y hay un dolorcito ahí también, porque siempre yo creo que Reinaldo entendió que él merecía la candidatura
presidencial. Y me parece que eso, el que apareciera así abruptamente Gonzalo Castillo en el proceso afectó algunas aspiraciones, incluida la de Reinaldo. Mire, doctor, ¿y usted no piensa en la posibilidad de que el doctor Fernández esté bravo con el gobierno porque quizás dentro de la promesa estuviera que ya para esta altura del juego Danilo tuviera totalmente eliminado de la posibilidad de incidir en el panorama político? De incidir no lo va a poder evitar, porque tú el que ha sido presidente incide todo. Sí, pero una cárcelcita le ayuda, tú sabes, también a Leonel. Ya es muy tarde. Tenían que hacerlo más temprano. Ya si hay cárcel, es problema político. Y lo dejaron pasar. Pero Hipólito fue presidente y tiene medio gobierno. Hipólito fue presidente y tiene medio gobierno. Ahora yo lo que entiendo es que ni Luis le va a hacer el trabajo a Leonel, ni Leonel le va a hacer el trabajo a Luis, porque ambos tienen proyectos independientes y con aspiraciones. el mismo objetivo y para la misma fecha. Exactamente. Así que nadie puede posponer nada. Eso es. Luis no va a desperdiciar su reelección. Claro. Y Leonel su último chance. Porque no es que está viejo, no es que ya son muchas elecciones desde el 96 hasta hoy. Sí. O que ha sido candidato o que ha propiciado candidato. Nosotros quisiéramos terminar con este tema. Vi una fotografía de la entrega de una faja de campeón a Relámpago Hernández. Y veo... Todo un ícono de la lucha libre. Sí, muy bien. Lo que me encontré raro es que el árbitro que estaba al lado en esa lucha que él ganó era Ramón Albuquerque. Sí. Ramón. Sí, yo quisiera confirmar eso. Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque. Ahí es que se justifica lo que entrenó. No sabía que... No sabía Te lo voy que... a mandar. Ah. Te lo voy a mandar. Mándeme, eso sería Y yo interesante. creo que Yo hay- sé que el doctor Peña Gómez era un fanático de la lucha No, libre. no, es sí, no se perdía eso. Pero te quiero decir que él era el árbitro. Dice, y el árbitro es en el pie de foto, don Ramón Albuquerque. Y algunos de los guardaespaldas del doctor Peña Gómez eran luchadores. Bueno, el presidente tiene prácticamente un gabinete bastante renovado. Tiene ahora fue confirmado Joel en la presidencia, recibe gente del gobierno anterior, tiene muchos miembros nuevos con espíritu. Naturalmente, algunos le han ocasionado algunos problemas porque las declaraciones de Pavel son raras. Él no tenía que meterse en esa vaina. Claro. Podía pensar como él quiera, pero en ese momento él no podía estar inventando en él. Creo que fue inapropiada. Y voy a hacer dos cosas. Una es, me voy a ir con una cizalla a la frontera. A ver si yo solo puedo haber Un alicate. No, usted dijo Sí. con con un alicate con de un presión. alicate de Creo que presión. no se necesita la cizalla. Sí. Y lo otro es, le voy a hacer una exhortación en la medida que se vayan pronunciando para que un grupo de dominicanos de buena fe viajemos a Haití y nos radiquemos en Puerto Príncipe. O por seguro, para ayudar a Haití. Te van en una guagua de la de José Hernández, de la Caribe Tour, que cruzan para aquel Ya lado. ellos suspendieron los viajes. Ay, Dios. Sí. Mire, Tenemos que pedirle un flete. Hay que con- llamar Ok. previamente al señor con Chericier. con una diferencia. No. ¿Cómo es que dice el que hace la exhortación? ¿Cómo que llaman los movimientos esos de los rebeldes? Tienen nombre. Pero tú no puedes ir acompañado de escolta dominicano porque bota dominicana no pisa Haití. ¿Tú sabías eso? terrible. Bien, tenemos, como este programa se habla mucho de política, hay que recordarle a la gente que nos ve fuera del país que hoy están llamados a elecciones en Estados Unidos.
los candidatos Adriano Espaillat para el Congreso y Ángel Vázquez, demócrata, por el senador estatal, elección de representantes, apoyado por Mark Levine, presidente del Borough, Vanessa Gibson, del Bronx, Richie Torres, miembro del Congreso, y así un grupo de personas norteamericanos y hispanodescendientes que están apoyando esa candidatura. Ahí está, convocados a votar. Yo creo que de aquí se puede hacer campaña, ¿verdad? Aunque no estemos en el territorio. Hoy piden que se vote por Adriano Espaillat para continuar en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a una pausa.